Vamos a hacer un pequeño estudio de la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, por Manuel Socha, Bibirología, Instituto Bíblico Huelellán. Contexto histórico. El propósito de segunda de Pedro es exhibir, estorbar y derrotar la invasión de falsos maestros en la iglesia. Pedro quería instruir a los cristianos en cómo defenderse a sí mismos en contra de estos falsos maestros y sus mentiras engañosas. Este libro es el desenmascaro más vívido y penetrante de falsos maestros en las escrituras, comparable únicamente a la carta de Judas. En una caracterización general de los falsos maestros, él informa que enseñan herejías destructoras, niegan a Cristo y tuercen las escrituras, hacen que la fe verdadera sea desacreditada y se burlan de la segunda venida de Cristo. Pedro estaba tan preocupado por mostrar la naturaleza inmoral de estos maestros como lo estaba por exhibir sus enseñanzas, ya que ellos vivían vidas licenciosas, teniendo sexo casual, viviendo en desórdenes y procurando tener provecho económico de aquellos que lograban engañar. Fecha y autor. Aunque en los comienzos surgieron dudas de su paternidad, ya que el apóstol era un pescador iletrado, y esta carta es muy rica doctrinalmente, más tarde no quedaron dudas de su autoría, ya que hace mención de temas que solo alguien cercano al Señor Jesús podría saber. Si Primera de Pedro fue escrita durante la persecución bajo Nerón, y si Pedro sufrió el martirio durante aquella persecución, esta epístola habría sido escrita muy poco antes de su muerte, probablemente alrededor del año 67 después de Cristo. Está dirigida a un grupo de creyentes específicos, pero es desconocido. Temas principales. Los temas principales son: 1. El poder de Dios está disponible para todo lo que es necesario para la vida y la piedad. 2. El crecimiento en la piedad debe ser intencional. 3. Sin estas cualidades de piedad, uno no puede ser un creyente eficaz. 4. Los lectores son instados por esto a procurar aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, con entrada al reino eterno que viene. ¿Cómo es revelado Jesucristo en segunda de Pedro? Cristo se manifiesta en el capítulo final anunciando que su regreso es inminente. Pedro presenta razones para la tardanza de la segunda venida de Cristo. No es que se demore en venir, es el inmenso amor de Dios el que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo se refleja en esta carta como ese Salvador amoroso que quiere que nadie se pierda. Conclusión personal. Personalmente las cartas del apóstol Pedro son de las que me gusta investigar. Su doctrina y el celo que tiene como pastor por aquellos que quieren apartar a sus ovejas del redil, y como muestra a Cristo como supremo Señor y en quien encontramos la salvación. Como cristiano de este siglo, estoy más cercano del regreso de nuestro Señor que los cristianos del primer siglo para quienes fue escrita esta epístola. Es de suma importancia que todos nosotros, los cristianos, estemos bien cimentados en la palabra, para que seamos capaces de discernir entre la verdad y el error. Resumen. La segunda carta de Pedro es una severa advertencia a los cristianos destinada a ponerlos en guardia contra ciertas doctrinas extrañas y prácticas reprobables que se habían introducido en la iglesia. En primer lugar, recuerda a sus lectores el llamamiento que han recibido de Dios y las exigencias prácticas que de él se derivan. Luego dirige su atención a la autoridad de las enseñanzas de los apóstoles, en consonancia con los anuncios de los profetas. Enseguida viene una fuerte denuncia contra los falsos maestros, contra sus enseñanzas y sus prácticas. Finalmente, trata el tema del retraso de la segunda venida del Señor. Algunos se sentían desilusionados porque esa venida tan ansiosamente esperada aún no había tenido lugar, y por
Por eso se ridiculizaba la enseñanza y la actitud de los cristianos, a quienes dice el autor que el Señor tiene paciencia porque quiere que todos se conviertan, y les recuerda que Dios no mide el tiempo igual que los hombres. Eso es todo el breve estudio de la carta de Segunda de Pedro. Gracias.